Cuando era pequeño, mis padres compraron una casa barata en un pueblo vecino y la arreglaron para alquilarla. Dos mujeres jóvenes se mudaron allí y eran geniales, recién salidas de la universidad, trabajaban en un puesto de nivel básico y se las arreglaban sin problemas. Llamaron a las 6 de la tarde en la víspera de Navidad porque había una araña. Mi padre volvió a llamar cuando llegamos a casa del servicio religioso y preguntó qué querían que hiciera. Dijeron que querían que acabara con ella, así que salió en Nochebuena a acabar con su araña. Parecían pensar que eso era normal, más o menos lo mismo que esperarías de tu casero, lo mínimo que podía hacer dada la situación. No es una historia de terror ni mucho menos, pero me hace reír. Me dijo que no podía mudarme hasta que pudiera acabar con mis propias arañas porque al diablo con eso. Historia 2. Mi padre es dueño de varios edificios de apartamentos en todo Colorado. Un verano, mientras yo estaba en la universidad, él estaba entre administradores para una de sus propiedades de 80 unidades, así que actué como administrador permanente hasta que contratara a uno nuevo. No puedo decir que ella fuera la peor inquilina en sí, pero definitivamente tengo algunas historias divertidas en torno a una mujer llamada Kate. Un día, nos notificaron que Kate nos llevaría a un tribunal de reclamos menores. ¿Por qué? Bueno, porque la lavadora de su apartamento no funcionaba. Había informado del problema a la administración, no. El hombre de mantenimiento y yo entramos en el apartamento esa tarde para arreglar la lavadora. Y el problema estaba desenchufada. Ese mismo verano, mi padre me despierta a las 2 de la madrugada diciendo que la policía local está en el apartamento por un informe de disparos. Cuando llego al apartamento, el lugar está iluminado como Navidad con patrullas, debe haber habido como 20 oficiales en el lugar. Que provocó la llamada. Kate y su amiga regresaban caminando de los bares, borrachas. Oyeron 2 fuertes estallidos y decidieron que alguien les estaba disparando. ¿Qué sucedió? En realidad 2 tipos lanzaron un cohete desde un balcón cercano. También vale la pena señalar que esto sucedió el 4 de julio. Por lo que sé, Kate todavía es inquilina. Puedo llamar a mi padre y conseguir más historias de Kate si alguien está interesado. Otras 2 historias entretenidas de cuando yo era niño son estas. Cuando era joven, mi padre tenía 3 dúplex seguidos. Un invierno alrededor de 1995, creo, se dio cuenta de que la factura de energía de una de las unidades era exorbitantemente más alta que las otras unidades. Tenía curiosidad por su consumo de energía y visitó la propiedad un día mientras el inquilino estaba en el trabajo. Me aclaré con mi padre y le avisó al inquilino con 24 horas de anticipación que vendría a realizar una revisión anual de las alarmas contra incendios. Entró al sótano y se topó con un montón de hidroponía. Dijo que había más de 30 plantas de marihuana, cada una con su propia lámpara UV y sistema de riego. Si bien la marihuana es legal en Colorado ahora, bueno, ciertamente no lo era hace 21 años. Le dijo al inquilino que entraría al sótano en 2 días con un hombre de mantenimiento para realizar el mantenimiento de rutina de la caldera. Cuando regresó en 2 días, las plantas y la hidroponía habían desaparecido. Cuando era niño, mi padre siempre me decía que se podía reconocer una casa de cultivo a 1 milla de distancia porque era la única casa en la cuadra que no tenía nieve en el techo. Y la segunda historia, mi padre alquiló 2 o 3 unidades a la iglesia mormona local en el complejo de apartamentos de 80 unidades que ayudé a administrar durante un verano. La idea era que la iglesia alojara a sus misioneros en las unidades de mi padre mientras completaban la misión. Como resultado, los habitantes de los apartamentos rotarían cada año más o menos. Bueno, una noche de rotación, mi padre tuvo un grupo particularmente no mormón de misioneros mormones. Este grupo se puso tan furioso que el ruido se podía escuchar a 4 edificios de distancia. También se sabía que frecuentaban los servicios de acompañantes locales y se relacionaban con la escena de las drogas. Como puedes imaginar, mi padre tuvo que luchar bastante duro cuando se trató de abordar las indiscreciones extracurriculares de los misioneros con la iglesia mormona. Sin embargo, creo que finalmente los desalojó con éxito. Editar, hablé con mi padre y sí,
Más historias de Kate. Desafortunadamente, ella se mudó el verano pasado. La unidad en la que vivía Kate era estilo casa adosada con el primer piso compuesto por un garaje para un auto y una escalera que conducía a la sala de estar. La gerente de mi padre estaba publicando algunas unidades disponibles en Craigslist cuando se encontró con otra publicación curiosa. Kate había publicado el garaje en alquiler en Craigslist bajo la premisa de que alguien podría vivir en el garaje y podría subir las escaleras para usar la cocina y el baño. La gerente se dirigió inmediatamente hacia allí para notificar a Kate que su publicación violaba el contrato de arrendamiento, que especificaba que no se podía subarrendar, así como el Código de Vivienda de Colorado, que especifica una ocupación máxima de 2 personas por dormitorio más una. Kate vivía en un apartamento de un dormitorio con su esposo y su hijo. Kate no podía comprender lo que decía la gerente, solo repetía, pero piensa en todo el dinero extra que podríamos ganar cada mes. Mi padre dijo que ella simplemente no podía entender el hecho de que su idea violaba un acuerdo legalmente vinculante y el Código de Vivienda estatal. Tuvieron que involucrar a su esposo para que ella eliminara la publicación. Kate llamó en Nochebuena un año, quejándose de que la calefacción no se encendía. Bueno, mi padre es un buen tipo y no se anda con rodeos con cosas como que los inquilinos se queden sin calefacción, así que inmediatamente se levantó de la cena navideña con la familia extendida para solucionar su problema. El disyuntor del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado estaba alterado. Cuando los inquilinos vienen a la oficina a pagar el alquiler, mi padre siempre les ofrece agua a hotel helado. Uno de sus inquilinos aceptó, abrió el refrigerador y tomó una de las cervezas que mi padre tiene allí. Ahora, sin falta, siempre toma una cerveza cuando deja su cheque de alquiler, lo que hace reír a mi padre. Mi padre es amigo de uno de los carteros locales. Siempre que tiene un inquilino que lo fastidia destrozando el apartamento o mudándose en mitad de la noche, el cartero le dice a mi padre su nueva dirección. Mi padre le da al cartero un certificado de regalo para un restaurante de carnes y una buena botella de whisky para Navidad todos los años. Han tenido este acuerdo durante unos 10 años. Bueno, primero lo primero, post increíblemente largo, OP. Tienes una cantidad sorprendente de historias para esto. Y segundo, mi favorita es absolutamente la de los mormones no mormones. La idea de que salgan, contraten acompañantes y se destruyan por completo con drogas todas las noches mientras están en una misión mormona. No sé cómo llamarlo. Creo que es correcto. De todos modos, eso me resulta muy gracioso. Historia 3. Tengo un par de historias de inquilinos del infierno. En 2007, una pareja mayor decidió dejar de pagar el alquiler, pero tenían muy buenas excusas, así que no los desalojó hasta después de 3 meses de no pagar. Finalmente fui al juzgado para presentar una orden de desalojo ilegal en su contra. Finalmente tuvimos nuestro día en la corte. La mujer, que normalmente va bien vestida, con uñas postizas y un costoso tejido, apareció con aspecto de vieja bruja. El tipo usaba un andador y, por cierto, no lo necesitaba. Dijeron que yo era un casero de barrio bajo y que nunca arreglaba nada, pero tenía recibos de todas las reparaciones, incluida una nueva unidad de aire acondicionado. Después de que me dictaran sentencia en su contra, traté de embargar el salario del hombre. Me dijeron que trabajaba para Coca-Cola CEO. Y resulta que nunca habían oído hablar de él. Después de investigar un poco, descubrí que los dos habían sido arrestados por vender cocaína. El oficial me mostró fotografías policiales que databan de principios de los años 80. Ah, también robaron el refrigerador. El verano pasado, una familia de 7 se mudó a una casa de 5 habitaciones. Pagaron el depósito y el alquiler del primer mes. Eso es todo. No he vuelto a saber ni un centavo de ellos desde entonces. Para colmo, no pusieron la electricidad a su nombre, así que recibí una factura de electricidad de más de $400. Hace un mes, llamé a la compañía de agua, resulta que nunca habían conectado el agua, así que han estado robando agua.
La compañía de agua sacó el medidor. Yo seré quien pague para que lo vuelvan a poner. Cuando di un aviso de 24 horas para que hicieran una inspección con la policía presente, la mujer abrió la puerta y me dijo, no puedes entrar, y saldremos cuando sigas todos los procedimientos y el sheriff nos eche. Creo que ya han hecho esto antes. Historia 4. Esto le pasó a la casa de alquiler de mi amigo. El tipo fue desalojado. En lugar de destrozar el lugar, este tipo cortó pedazos de yeso, puso peces muertos en las paredes y volvió a sellarlo. El inquilino era carpintero. Los propietarios no pudieron entender el olor durante semanas. Repintaron, hicieron que limpiaran profesionalmente varias veces, buscaron sin parar. Finalmente, se dieron cuenta de que algo se había muerto en las paredes y comenzaron a hacer agujeros en ellas. Resultó ser esa mala jugada del inquilino. Vale, sí, malo, no debería hacerse. Es muy irrespetuoso y muchas cosas, pero eso es algo bueno, no un poco, al menos un poco bueno. Dijo algo como, el hombre los atrapó por completo. Eso se consideraría técnicamente algún tipo de delito probablemente. Historia 5. Tengo una inquilina loca y manipuladora de SL. Cuida bien el lugar, pero me pregunto si el daño psicológico vale la pena. Al principio del alquiler, se quejó de que la cortina de la ducha se le pegaba. Es una instalación de ducha sobre la bañera y, como paga el alquiler de forma fiable y mantiene el lugar limpio, pensamos, vale, qué demonios, y pagamos para que le pusieran una mampara de cristal. Le indicamos específicamente que la mampara de cristal fuera delante del cabezal de la ducha, como haría cualquier persona sensata. Después de instalarla, recibí una queja de ella sobre cómo tiene que girar el cabezal de la ducha 45 grados para evitar que el agua caiga al suelo. Fui a inspeccionarla y descubrí que el cristal estaba inexplicablemente en el otro extremo de la bañera. Resulta que había insistido en que el instalador ignorara nuestras instrucciones y lo pusiera allí. Por alguna razón, no lo sé. Le dije que, dado que había anulado nuestras instrucciones sobre algo por lo que estábamos pagando y que ahora era un elemento fijo en nuestra propiedad, tenía mucha suerte de que no le cobráramos por ello y que iba a tener que vivir con la instalación en la que insistía. Ella preguntó si podía poner una gatera en la puerta trasera, y acordamos que ella pagaría por ella. Mira, estamos aprendiendo y que sería una gatera adecuada, no una versión casera de mala calidad. Ella pone una gatera con puerta de goma, algo que yo personalmente no habría elegido, pero, sea como sea, ella está contenta, la dejamos pasar. No sabíamos a dónde nos llevaría eso. Después del primer invierno en la casa, nos envía por correo electrónico copias de sus facturas de electricidad y dice que la casa necesita una mejor calefacción porque sus facturas son demasiado altas. Al mirar las facturas, estamos de acuerdo en que su casa debe necesitar una mejor calefacción e invertimos en un sistema split de 7 kilovatios. Ella intenta decirnos dónde colocarlo, y le decimos que los instaladores han designado el punto X como el más efectivo y que no estamos abiertos a alternativas. Les indicamos a los instaladores que se nieguen a cambiar la unidad aprendiendo una vez más a otra ubicación a menos que consideren que es mejor porque ella no la va a pagar, nosotros sí. Después de la instalación, el instalador nos dice, oigan, solo para informarles, el motivo por el que sus facturas fueron tan altas el año pasado es que puso la gatera en posición abierta y la dejó así conectada todo el invierno. Sí, creó un agujero deliberado entre el interior y el exterior, la dejó completamente abierta durante toda una temporada y luego se quejó de que su calefacción no era efectiva, todo para poder comprar un nuevo calentador costoso que no necesitaba. En ese momento, comencé a pensar, ¿es realmente tan manipuladora? Alguien se congelaría deliberadamente para hacerme desembolsar unos miles de dólares por una nueva calefacción. ¿Es realmente tan importante para ella estafarme sin ningún propósito? Seguramente no. Seguramente no. A continuación, pidió permiso para tener un perro. Oh, le dijimos, claro. Luego nos dijo que compraría el cachorro y que estaría listo en 3 meses.
Oh, pero bueno, esa cerca lateral necesita ser reemplazada, o de lo contrario se escapará. De todos modos, esa valla habría tenido que ser reemplazada en unos 7 años, así que pensamos, bueno, probablemente no sea del todo descabellado. Estamos de acuerdo en que no nos gusta la forma en que ha manipulado las cosas al hacernos aceptar una mascota y luego usar eso para presionarnos, pero adoptamos la actitud de que si terminamos con el trabajo de la valla ahora, está hecho, no será un problema más adelante. Luego dice que los vecinos compran drogas, y por eso quiere que la valla se extienda hasta el camino de entrada para evitar que se acerquen a su auto. Podemos entender su punto, los vecinos definitivamente no son los mejores y están constantemente en problemas con la policía. Está bien, pensamos, así que también consideraremos hacerlo. Los drogadictos son desalojados unos días después, hurra. Y los servicios sociales ponen la casa a la venta. Dejamos la valla en espera hasta que se concrete la venta. Un buen tipo compra la casa y comienza a renovarla para su familia, un gran tipo. Reemplazamos la cerca a nuestro cargo y él nos ayudó con la mano de obra. Sin embargo, no estamos aprendiendo lo suficientemente rápido. De hecho, somos unos completos idiotas. Ahora, después de todo, no va a tener el perro. La estratagema del perro fue suficiente para que reemplazaran la cerca, así que ya no es necesario el perro. Tiene una cerca nueva y reluciente. Ah, pero no está contenta. Quiere que le pongan esa extensión de la cerca, pero le señalamos que el nuevo tipo es un hombre tranquilo y familiar que no amenaza a nadie. No hay necesidad de una extensión de la cerca, así que no la vamos a poner. Tienes una cerca nueva. Sé feliz. Ella no está contenta. Me envía un mensaje de texto aproximadamente una semana después diciendo que realmente necesita que le pongan la extensión de la cerca porque, y cito, la policía está por todas partes y hay cadáveres en la calle. Como puedes imaginar, estoy anonadado por esto. Aparte de los criminales que ahora han sido desalojados hace mucho, la casa está en una calle agradable poblada principalmente por jubilados. No es, ni por asomo, una especie de gueto. Llamo al nuevo vecino para confirmarlo y me dice, no hay policías por ningún lado y la calle está como siempre, tranquila. Se pregunta si mi inquilina es esquizofrénica. Dios sabe, tal vez. Creo que es más probable que sea una manipuladora compulsiva porque tiene un objetivo muy claro en todo esto y está demostrando una notable dedicación para inventar una estupidez absoluta para lograrlo. Pero, en fin, volvamos a la policía en las calles y a los cadáveres por todas partes. Resulta que hubo una muerte accidental por monóxido de carbono de 2 personas en un barco amarrado en la bahía cercana y la policía estaba atendiendo el accidente. No hubo ningún delito, nada más que una tragedia a un par de cuadras de distancia, que estaba siendo atendida con mucho respeto por las autoridades. Le digo que no va a haber ninguna ampliación de la valla. Fin de la historia. O eso pensaba. Unas semanas después, me dice que necesita la ampliación de la valla porque la puerta de la vecina se balancea constantemente hacia su entrada y choca contra su coche. Me acerco a hablar con la vecina porque Dios sabe que no puedo confiar en una sola palabra que sale de su boca, y mientras estoy allí, él demuestra que, he aquí, la puerta no puede entrar de ninguna manera en su camino de entrada. Incluso con un vendaval, incluso si la golpea con mucha fuerza, no puede entrar aquí o allá, no puede entrar en ningún lugar de su propiedad porque la puerta está empotrada en el extremo de la cerca. Literalmente, no hay forma de que se mueva más allá de ese punto. En este punto, le dije con los dientes apretados que he hablado con la vecina y que su auto está a salvo de su puerta. En los 3 años que lleva con nosotros, no ha tenido un aumento de alquiler, y siempre ha pagado un precio sustancialmente inferior al del mercado porque era más importante para mí conseguir a alguien que cuidara la propiedad que obtener el mejor precio por ella. Sin embargo, la próxima vez que escuche alguna tontería psicótica inventada de ella que esté diseñada para manipularme para que haga otra mejora costosa e innecesaria, su alquiler va a subir de repente a un precio comparable al del mercado.
Si tengo que aguantar más de sus tonterías, por Dios, ella va a empezar a pagar por ello. Y si eso significa que ella se va y yo me arriesgo con una nueva persona, que así sea. Ya he consultado con el tribunal de arrendamiento de aquí, y puedo subir el alquiler $50 por semana para que coincida con el precio del mercado sin que ellos siquiera pestañeen. Y eso es solo para que sea comparable al precio del mercado con las casas que no tienen vallas nuevas ni calefacción cara. Ella ha estado en silencio durante unos meses. Espero que tal vez finalmente se haya dado cuenta de que lo que está haciendo es un trato ridículamente bueno y que debería dejarlo mientras está enormemente por delante. Siento que de todos los hilos que he leído hasta ahora, este tiene los mensajes más largos con diferencia. Esta es solo la quinta historia, por cierto. No sé cuánto hemos avanzado en este vídeo, pero 5 historias en el tiempo que lleva, estoy seguro de que es absurdo. Los propietarios tienen mucho que decir, al parecer. De todos modos, por lo que parece, OP es un propietario muy complaciente y, bueno, seré sincero y totalmente franco sobre mis puntos de vista, tengo algunas quejas con los propietarios en general. Creo que sería un poco mejor si todos fueran un poco más como OP. Lamento que tengas que lidiar con este inquilino del infierno, OP ha sido extremadamente paciente. Historia 7. El inquilino alquiló un apartamento que no tiene plaza de aparcamiento. Un apartamento en el edificio que sí tenía plaza de aparcamiento quedó disponible. Me preguntó si podía quedármelo. Le dije que sería lo que fuera extra por mes. Entonces empezó a publicar propaganda por toda la propiedad sobre las injusticias que supuestamente había cometido por no darle una plaza de aparcamiento gratis. Trató de conseguir que otros inquilinos firmaran una petición para que yo renunciara a mi plaza de aparcamiento en la propiedad, y luego nos llevó a los tribunales. Perdió, pero no sin una maldita pesadilla de su pequeña porquería de personalidad y tendencias sociopáticas. El aspecto más molesto de todo fue el hecho de que era un hippie estúpido que se dedicaba a la paz y las vibraciones positivas y a enseñar yoga y esas cosas. Pero si se equivocaba, era el ser humano más tóxico que jamás conocerías. Historia 8. Solía tener un trabajo que implicaba limpiar y hacer pequeñas reparaciones en apartamentos y casas de alquiler entre inquilinos. Por lo general, era bastante fácil, pero los que eran desalojados a menudo se proponían destrozar el lugar al irse. Un imbécil en particular decidió poner masilla de fontanero en los desagües del lavabo y la bañera, y luego abrir los grifos antes de irse. Tuvieron que contratar a contratistas profesionales para arreglar la mayor parte, pero yo tuve que arrancar un montón de alfombras apestosas y mojadas y tablas del suelo dañadas por el agua. Historia 9. Mis padres tenían algunos inquilinos cuando yo tenía probablemente 7 u 8 años que nunca pagaban el alquiler, y terminaron siendo desalojados. Mis padres decidieron que ahorrarían algo de dinero y limpiaríamos el lugar nosotros mismos. Esa fue la peor idea del mundo. No supe qué eran muchas de las cosas que vi ese día hasta mucho más tarde en la vida. Lo primero que vi cuando entramos por la puerta fue una pecera llena de peces exóticos muertos. En el dormitorio, encontramos gomas de borrar usadas, tampones usados y agujas usadas tiradas por todos lados. Una vez que vimos ese dormitorio, mis padres se dieron por vencidos y contrataron a un limpiador, pero me enteré de lo que encontraron más. Encontraron un gato metido en el inodoro del baño principal. Fue terrible. Editar, para aquellos que se lo preguntan, mis padres los denunciaron por maltrato y negligencia animal. Desafortunadamente, no pasó nada. Historia 10. Solía trabajar en alquileres. Teníamos una pareja joven que se mudó a una casa. Eran jóvenes y usaban beneficios para pagar el alquiler, pero el propietario quería darles una oportunidad. 2 meses después, recibimos una llamada de un cerrajero contratado por la policía. La policía había allanado la casa la noche anterior porque el joven era un traficante de drogas. Literalmente habían destrozado el marco de la puerta de entrada contra la pared, y habían llamado al cerrajero para que lo arreglara. Llamamos a la chica,
el joven estaba bajo custodia policial y no podía pagar el alquiler y quería salir del alquiler y de la relación. Hicimos una visita a la casa para verificar el estado de la puerta. Estaba bastante mal. Tenían un perro en una casa con una política de no mascotas, y lo habían encerrado mucho tiempo en el dormitorio. Heces, marcas de zapatos y marcas de arañazos por todas partes. Y habían fumado. No se permite fumar y la casa apestaba a cigarrillos rancios. El propietario accedió a dejarle salir del contrato de alquiler y poner la casa de nuevo a la venta. Costó miles de dólares arreglar la casa, puerta de entrada nueva, redecorarla, alfombras nuevas. Estaba a punto de ponerla en venta cuando recibimos una llamada del vecino. Había habido un disturbio la noche anterior y tuvo que llamar a la policía. El joven, tras ser puesto en libertad y no poder volver con su novia, había vuelto a entrar en la propiedad un par de días antes para ocuparla. Entonces recibió la visita de su proveedor, a quien le debía mucho dinero. Su proveedor terminó apuñalándolo. Casi se desangra sobre las alfombras nuevas de color crema. Una vez que instalamos más alfombras nuevas y arreglamos la ventana rota por donde había entrado, encontramos un nuevo inquilino de buena reputación, un joven agradable que en realidad era consejero de drogas, lo que resultó ser bueno porque muchos de los adictos locales no recibieron la noticia de que su camello había sido arrestado y luego apuñalado. Así que al principio tuvo muchas visitas y sabía cómo tratar con ellos. Además, otra mujer con problemas de salud mental intentó suicidarse y matar a sus hijos quemando la casa. Todos salieron con vida y ella recibió ayuda. Y otro tipo amenazó con matarme porque debía el alquiler y no podía pagarlo, y yo lo hice sentir culpable. Recibió una visita de la policía, ya sabes, yo sabía dónde vivía y todo eso. Historia 11. Unidad de 2 habitaciones alquilada a 2 chicas. Mujeres adultas, ojo, con trabajo, etc. Se quejaron de que había cucarachas. La inquilina anterior no tenía ningún problema con ellas, incluso la limpiamos, así que no había ninguna. Lo solucionamos y seguimos quejándonos de que había más. Ahora pensamos que ella o su compañera de piso las habían traído. Pasamos a que ambas se marcharon el 31 de octubre. Recibimos la llave y revisamos la unidad, y estaba hecha un desastre. Dejaron la mayor parte de su basura, botellas en la encimera, vasos, platos, cubiertos, ropa, zapatos, comida por todas partes y cucarachas, por supuesto, muchas. Llamamos a los servicios de eliminación de basura y no se la llevan a menos que no haya cucarachas. Llamamos a control de plagas, nos aconsejaron que quitáramos las cosas antes de hacer su trabajo. ¡Qué pena! Historia 12. Mis padres han tenido propiedades durante un tiempo, así que hay varias, pero la que me interesa personalmente es la última inquilina. Decidieron alquilar la casa donde crecí y se lo sugería un compañero de trabajo. Había trabajado con esta mujer durante varios años y pensaba que ella y su familia eran personas decentes. Confié en ellos. Trajeron chinches al lugar, dañaron bastante las paredes, también sacaron y vendieron una moldura de madera de 100 años, quitaron la unidad de aire acondicionado central y la vendieron, y en general arruinaron el lugar. Luego procedieron a irse de la ciudad después de que los echaran. Una vez que descubrieron que les estaban embargando el salario, vayan a sus citas judiciales, niños. Es común que los inquilinos dejen atrás montones de basura, baños horribles y agujeros en las paredes, pero le guardo un poco de rencor a este en particular. Sí, básicamente ser traicionado por personas que conocías y en las que confiabas. Eso apesta. Lo de las chinches, probablemente no sea su culpa, no lo harían intencionalmente, pero todo lo demás vamos, hombre. Y luego faltar a una cita judicial y luego irse de la ciudad. Una locura. Estas personas no estaban dispuestas a seguir las reglas. Historia 13. Cuando era adolescente, mi familia alquiló nuestra unidad de la planta baja a una familia pequeña. No pasó nada loco, pero la madre me molestaba muchísimo.
Mi dormitorio estaba justo encima del de ellos y llamaba constantemente a mis padres para quejarse del ruido. Ah, y cuando digo ruido, me refiero a los sonidos débiles de alguien caminando por un pasillo o alguna otra tontería. Mis padres decidieron complacerlos comprando una alfombra para cubrir nuestro pasillo y estableciendo como regla que no hablara por teléfono ni estuviera despierto después de las 10 de la noche. Pero incluso después de todo eso, ella todavía encontró algo por lo que llamar. Es decir, ¿cómo diablos vas a quejarte de alguien que camina normalmente por un pasillo alfombrado? Ten en cuenta que hemos tenido varios inquilinos en esa unidad antes de que se mudaran. Ninguno se quejó ni una vez del ruido. Una vez estuve despierto hasta tarde en mi habitación viendo la televisión y el control remoto se cayó de mi cama y golpeó nuestro piso de madera. Inmediatamente lo agarré para silenciar mi televisor, pero momentos después, que sabes, el teléfono de nuestra casa empezó a sonar a la 1 de la madrugada. La madre llamó para avisarnos del fuerte ruido que acababa de oír y se sintió obligada a quejarse, aunque duró menos de un segundo. Este tipo de situaciones sucedían todo el tiempo y, al final del contrato de alquiler, se mudaron. Luego alquilamos la unidad a otra familia y nunca más escuchamos quejas por ruido. ¡Qué alivio! Historia 14. Yo era propietario cuando mi novia se mudó conmigo y ella tenía un apartamento vacío. Los dos primeros inquilinos estaban bien, pero luego estaba Kevin. Kevin era un hombre soltero, con buenos ingresos, parecía el inquilino perfecto. Llegamos al tercer mes y los cheques de alquiler dejaron de llegar. Así que fuimos al apartamento para averiguar cuál era el problema. Primero, había un televisor de pantalla plana nuevo y bonito, pero no había muebles y había un puff gigante. Le preguntamos, ¿dónde diablos está el dinero? Kevin miró frenéticamente su Biblia y dijo, perdí el giro postal, lo siento. Molestos, buscamos un poco más y resulta que tenía un compañero de habitación. Un hombre negro musculoso y silencioso. Vale, lo que sea, pero si tienes un compañero de habitación, tienes que decírnoslo, Kevin, para que podamos incluirlo en el contrato de alquiler. En resumen, Kevin se quedó callado y unos días después, fuimos a entregarle los papeles y comenzar el proceso de desalojo. El compañero de habitación de Kevin, cuyo nombre no se menciona, resulta ser un asaltante convicto que está en libertad condicional. Eso es genial, pero estamos justo enfrente de una escuela. Kevin estaba violando la legislación sobre delincuentes. Gracias a Dios se fue sin luchar mucho y pudimos deshacernos del condominio con una ganancia modesta. Bueno, en primer lugar, Opelo hecho, se enojó por todo esto, sí, es muy justo. El tipo no debería haber estado tan cerca de una escuela o, no sé, de nadie, en mi opinión, pero sí, esa es una situación muy salvaje. Aparte de eso, solo una nota, sin embargo, no había necesidad de mencionar que era negro. Es decir, eso no apareció ni una vez en la historia. Simplemente lo dijiste sin ninguna razón real. De todos modos, solo quiero señalar que eso fue extraño, hombre. Historia 15. Estaba alquilando una casa y subarrendando una habitación a una pareja de 18 años. Cristianos muy agradables, considerados y devotos. Tuvimos que irnos por 2 semanas y les pedimos que limpiaran la casa hasta dejarla impecable para que pudiéramos recuperar el depósito de seguridad y, a cambio, pagarles por las molestias. Volvimos un par de días antes y nos encontramos con que habían destrozado por completo toda la casa. Como si fueran un fumadero de crack. Bajamos el colchón a la sala de estar, incluido nuestro televisor, revisamos todas nuestras cosas y las incorporamos a las suyas, adoptamos 2 gatos 2 días después de que nos fuimos. No hay mascotas, por cierto, había arena para gatos en cada centímetro cuadrado de la alfombra, gomas usadas por todas partes, toda la casa olía a cigarrillos. No se permite fumar, empeñamos nuestra batería de $800 y nuestra cachimba de $200, y nos robamos la mayoría de mis recuerdos.
sentimentales que tenía en una pequeña caja desde que era niña. Llamamos a la policía y estaban en verde legalmente. Procedieron a empacar todo lo que quisieron, incluidas nuestras cosas, y se fueron con sus padres, a quienes no les importó lo que habían hecho sus hijos. Al diablo con Reno, Nevada. Historia 16. No soy un verdadero casero, pero estoy alquilando una habitación a la amiga de mi novia desde que la echaron de su antiguo lugar. Perdió su primer trabajo a la semana de mudarse. Consiguió un nuevo trabajo y utilizó a un sugar daddy para comprarle cigarrillos, marihuana, alcohol, ropa, y aparentemente él quería más, así que dejó ese trabajo. Consiguió otro trabajo como conserje, la despidieron al mes por negarse a trabajar en sus turnos programados, luego comenzó a recibir asistencia social. Durante todo este tiempo, no ha comprado nada para el apartamento. Eso significa papel higiénico, jabón, etc. También es muy vaga. Deja todas las luces encendidas cuando se va, nunca limpia nada que no sea su habitación, tira bolsas llenas de basura sobre la basura no llena de la cocina. Una vez la vi poner 3 bolsas una encima de otra, y la confronté por dejar todo encendido todo el tiempo hace unos meses. Hoy, cuando llego a casa, me encuentro con una nota pasivo-agresiva sobre dejar el ventilador encendido en nuestra habitación. Ella empezó a gritarme, hizo todo lo posible para hacerme enojar con mi novia, me dijo que quería dejarme, bla, bla, bla. Cada vez que le demostraba que estaba equivocada, cambiaba de tema para seguir gritando. Terminó tirando mi Xbox al suelo y amenazándome con violencia si sacaba sus cosas de su habitación cuando se fuera. Ahora tengo mi segunda cerradura interior instalada, esperando a que vuelva a casa y empiece a hacer tonterías para llamar a la policía, o mañana haré que mi casero cambie las cerraduras, y luego voy a trasladar todas sus cosas al contenedor de basura de la parte de atrás. Editar, en mi provincia, tengo todo el derecho a quitarle sus pertenencias y echarla. Gracias por la preocupación. Me alegro mucho de que mucha gente esté intentando evitar que me joda. Actualización, cambié las cerraduras, no hubo problema. Llamamos a la línea de investigación de la policía local para asegurarnos de que conocíamos nuestros derechos, y la policía nos dijo que estábamos bien, completamente cubiertos si surgían más problemas. Y también podemos solicitar que un oficial mantenga la paz cuando venga a buscar sus cosas. Hasta ahora, se niega a cooperar y elegir una fecha y hora para recoger sus cosas. Podemos darle unos días para elegir una fecha y hora, y si se niega o no se presenta, su propiedad se considera abandonada. Historia 17. Teníamos un inquilino que no pagaba el alquiler. Seguimos los protocolos para desalojarlo, pero siguió logrando que el juez aceptara una extensión. Terminó quedándose sin pagar alquiler durante 7 meses. También se quejaba de todo, los vecinos son demasiado ruidosos, la alarma del coche de alguien sonó al otro lado de la calle, uno de los vecinos tiene un gato y yo soy alérgica. Literalmente, no hay nada que pueda hacer en ninguna de esas situaciones. Cuando finalmente lo desalojaron, dejó el apartamento en ruinas. Agujeros en las paredes, cortinas manchadas con lo que solo puedo suponer que era basura y la alfombra estaba llena de quemaduras de cigarrillos. No le desearía una persona así ni a mi peor enemigo. Historia 18. No soy casero, pero solía trabajar para mi padrastro cuando tenía un negocio de limpieza y renovación de apartamentos y casas donde habían desalojado a inquilinos particularmente malos o se les había vencido el contrato de alquiler y, al mudarse, habían dejado la mayor parte de su basura. Estas son algunas de las peores cosas que vi al hacer eso. Gran casa antigua de estilo victoriano en un bonito vecindario. Al mudarse, dejaron literalmente una pila de ropa de un pie de espesor que cubría todo el piso del sótano, lo que habría estado bien si las tuberías no tuvieran fugas, por lo que la mayoría de la ropa estaba empapada y con moho. Otra casa grande, aunque en un vecindario menos agradable. Pañales sucios por todas partes, algunos envueltos en bolsas de compras viejas,
pero una pila gigante de ellos en el armario de lo que obviamente era el dormitorio del niño. Apartamento estilo casa adosada. Una de las habitaciones tenía varios agujeros del tamaño de un puño en la pared, y otras habitaciones obviamente tenían trabajos de reparación mal hechos, y quienquiera que haya estado haciendo los agujeros decidió que sería una gran idea usar los agujeros como contenedores de basura. Tuvimos que derribar todas las paredes solo para asegurarnos de sacar toda la basura. Casa de tamaño mediano. Los inquilinos de la casa habían dejado mucha comida en la casa, y se había cortado la electricidad más de 2 meses antes de que los desalojaran. El lugar olía peor que el lugar de los pañales. Una vez que abrí el refrigerador, encontré 5 galones de leche podrida y en mal estado, así como varios paquetes grandes de carne y otros alimentos podridos. Y esto último me puso triste. Una casa pequeña pero bonita en un vecindario suburbano muy acomodado estaba siendo alquilada por unos hombres que en realidad vivían fuera del estado, pero la usaban como casa de fiestas y guarida de drogas cuando querían divertirse o se salían del camino. Basura, muebles rotos, ropa y parafernalia de drogas por todas partes. Muchas bolsas pequeñas de varias drogas, frascos de medicamentos sin marcar medio llenos de pastillas, agujas escondidas por todas partes, paredes con agujeros o completamente derrumbadas, moho y hongos por todas partes. Mientras limpiaba una habitación, fui a vaciar un escritorio para que fuera un poco más fácil llegar al contenedor de basura y encontré toneladas de cartas escritas a mano para uno de los hombres. Eran de su esposa e hijos, todos rogando que se despejara y volviera a estar en sus vidas, incluidos dibujos hechos por lo que supongo que era un niño pequeño con crayons y marcadores. Aunque no tengo dudas de que el negocio probablemente va bastante bien, no envidio en absoluto el hecho de trabajar en él. Tener que limpiar la basura que la gente ha dejado atrás a propósito y que puede haber sido descuidada durante meses no es mi idea de diversión. Sin embargo, estoy seguro de que es la de alguien, y a esa gente, buena suerte. Historia 19. Yo era un encargado de mantenimiento en un edificio de apartamentos que estaba en muy mal estado. Vivía allí con una novia y trabajaba como encargado de mantenimiento a cambio de una gran reducción del alquiler. Hay mucho más sobre cómo permanecimos en este edificio, pero vale la pena mencionar que después de un tiempo, éramos los únicos inquilinos que no vivíamos de la asistencia del gobierno Sisi por discapacidad. Voy a enumerar la lista. Krusty, un veterano de Vietnam. Nunca supe su verdadero nombre, pero su novia siempre se refería a él como Krusty porque tenía un parecido asombroso con Krusty el payaso. Se metió en problemas varias veces por trepar por la ventana tratando de instalar cámaras de vigilancia en las cornisas del edificio. Era increíblemente paranoico y una vez llamaron a la policía porque andaba arrastrándose por el césped delantero del edificio con una escopeta cargada. Randy, otro veterano de Vietnam y quizás el caso más triste de trastorno de estrés postraumático grave que he presenciado de primera mano. Parecía un tipo normal, aunque muy alto. Era flacucho y medía fácilmente 2 metros o más. Caminaba por toda la cuadra fumando esos cigarros King Edward baratos y, en general, era muy amigable, pero había algo en ciertos tipos de vehículos que lo desencadenaba. Tenía ataques de ira animal, corría por la transitada avenida de 4 carriles en la que vivíamos, ladraba y gritaba tonterías a los autos y agitaba los brazos. Sorprendentemente, nos dimos cuenta de que todo lo que hacía falta para que se recuperara era acercarnos a él y decirle alegremente, «Hola, Randy». Si se acercaba y le decía eso con una sonrisa, volvía a la normalidad al instante, completamente inconsciente de que segundos antes casi había evitado ser atropellado por un autobús urbano. Parecía tener unos 50 años o más y tenía un hermano que estaba allí con frecuencia para cuidarlo. Finalmente, lo internaron en un asilo debido a sus problemas mentales y nos encargaron limpiar su lugar. Entramos y encontramos basura que llegaba hasta las rodillas en el suelo de cada habitación de su apartamento de 2 habitaciones. Es la única vez que la inmobiliaria, propietaria de numerosos edificios en la ciudad, pagó a personal de limpieza externo para que se encargara de un apartamento. En aquel momento, era básicamente un riesgo biológico.
Srr, durante unos meses, ejerció de casero provisional cuando las cosas con los propietarios se complicaban. Era rumano, no dominaba bien el inglés y, por lo general, llevaba a su hijo con él para traducir. Al final, lo arrestaron por entrar en los apartamentos de la gente sin el aviso correspondiente y varios inquilinos denunciaron el robo de cosas, incluido dinero y joyas. James, el tipo que se equivocó tantas veces que el juez le ordenó abandonar la ciudad. Era un borracho conocido que se tuteaba con la policía. En una ciudad de gran tamaño, eso es realmente malo. Una vez lo atraparon intentando abrir las cajas de cambio de las lavadoras del edificio. Por culpa de ese idiota, los propietarios instauraron una restricción de horario de 10 a 10 en el lavadero, lo que molestó a todo el mundo. Su verdadero logro fue acumular más de 30 cargos por embriaguez y desorden público en un año. De alguna manera, se libraba con unos pocos días de cárcel y luego lo arrestaban de nuevo en cuanto salía. En una coincidencia que se repitió varias veces, mi novia y yo fuimos responsables de que finalmente recibiera lo que se merecía. Habíamos ido al cine y decidimos que queríamos comer algo en Burger King, que estaba a solo unos minutos a pie de nuestro edificio. Entramos en Burger King y juro que es verdad, encontramos a James borracho y subiéndose a una mesa mientras hacía comentarios muy desagradables a dos adolescentes que se quedaron sin palabras. Mi novia se acercó a la mesa y dijo: James, no tienes muy buen aspecto. Voy a llamar a alguien para asegurarme de que llegues a casa sano y salvo. Este tipo dice: ah, qué bien. Eres un verdadero amor, ¿lo sabías? La novia llama a la policía, que aparece y dice: oh, genial, James otra vez, y en un principio lo arrestan por otra intoxicación pública. Mientras lo esposan, uno de los empleados de Burger King se acerca y le dice a una de las adolescentes: ¿vas a contarles lo que pasó? La chica comienza a llorar. Finalmente, las imágenes de seguridad mostraron que James le había agarrado el pecho poco antes de que entráramos. Esta chica también tenía 16 años. Por consejo de mi novia, la trabajadora de Burger King, y sus padres, presentó cargos por acoso. Esta también fue la primera vez que James conoció a nuestro nuevo juez, el juez Carroll, un viejo duro y amargado al que nada le gustaba más que dar sentencias severas. Probablemente ordenó champán y puros en su despacho cuando leyó el expediente de James. No solo condenó a James a 3 años de cárcel, sino que ordenó que una vez que James fuera liberado, ya no se le permitiera mantener una dirección permanente o vivienda en esta ciudad. Leonard, este tipo de aquí. Para empezar, hablaba como una mezcla entre Lil Wayne y el chico cajún de Joe Dirt, apenas se podía entender su ira brutal. Era como intentar tener una conversación informal con el cantante de Cannibal Corpse. Al principio, parecía una molestia menor. Simplemente le gustaba poner su música a todo volumen por la noche. Otros residentes se quejaron, así que le avisaron. Bueno, no es gran cosa, ¿verdad? Excepto que su respuesta fue comprar un sistema de sonido más grande y ponerlo a todo volumen cada noche hasta el punto en que todos nuestros electrodomésticos temblaban y traqueteaban. Mi novia y yo trabajamos temprano, y se convirtió en un verdadero problema. Mi novia empezó a llamar a su puerta y a advertirle personalmente. Era un tipo bajito, ella podría haberle dado una buena paliza si hubiera querido. La rutina se convirtió en que ella le advertía, él seguía haciéndolo y llamaban a la policía por molestias por ruido. Llegó a ser tan malo que la policía etiquetó nuestro edificio como una molestia pública y los propietarios fueron multados además de Leonard. Cuando hubo que llamar a la policía, los dueños, naturalmente, transfirieron la multa al alquiler de Leonard, que apenas pagaba de todos modos. El factor decisivo llegó cuando decidimos no advertirle después de varios meses de esta mierda. Esta vez, la policía apareció, llamó a su puerta y él gritó: «Te voy a disparar en el trasero si entras aquí». Supongo que esta fue una causa probable para que derribaran la puerta a patadas y lo atraparon en medio de un cigarrillo de drogas duras. Mejor aún, se abalanzó sobre los policías e intentó luchar contra ellos.
Sí, no. Lo sacaron esposado, gritando tonterías y forcejeando todo el camino. Según los registros públicos, fue acusado de varios cargos de posesión de drogas, un cargo de tráfico de drogas, agresión a un oficial y un animal ilegal. Tenía un pitbull, que era ilegal en nuestra ciudad, y atacó a un oficial. Afortunadamente, uno de los oficiales que acudieron era un profesional de K9 y sujetó al perro sin causarle lesiones. El perro fue realojado en una buena familia varios meses después. Por favor, por el amor de Dios, no intentéis criar a vuestras mascotas para que sean armas, gente. Y por último, Johnny, la razón por la que tuvimos que dejar este edificio. Johnny era un ex marine gay que dirigía una línea telefónica de asesoramiento para adolescentes homosexuales con problemas. De unos 30 años, hispano, siempre me pareció un tipo muy agradable, aunque un poco excéntrico. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Mi novia y yo estábamos planeando pasar una agradable noche en casa. Ella trajo la comida y eligió un par de películas de terror para que viéramos. Yo estaba en la tienda comprando algo de alcohol y recibí una llamada histérica de ella que empezaba con "nuestro edificio está en llamas". Corrí a casa y sí, el maldito edificio estaba en llamas. Johnny, furioso por el aumento del alquiler, había prendido fuego a un cubo de basura lleno de toallas de papel y ahora la mitad del edificio estaba envuelto en llamas. Rescataron a todas las mascotas del edificio e hicieron lo que pudieron para contener el fuego, pero al final, la mayoría de los apartamentos quedaron destruidos y el edificio fue declarado inhabitable hasta nuevo aviso. La Cruz Roja pagó nuestros hoteles hasta que pudimos resolver el problema, y fueron increíbles en cuanto a la respuesta inmediata. Nunca podré agradecerles lo suficiente por la poca estabilidad que nos dieron durante ese tiempo. En cuanto a Johnny, fue arrestado y arrojado a un pabellón psiquiátrico, fue a juicio a la Corte Suprema del Estado, fue declarado culpable debido a un defecto mental y probablemente pasará el resto de su vida en un pabellón psiquiátrico. Así que sí, nuestro edificio estaba jodido. Comentario del narrador, otro post absolutamente monstruoso, y Ope ni siquiera es un propietario, solo tenía unos vecinos absolutamente locos. Realmente estaba apoyando a James hasta que llegaron al final, y ellos dijeron, sí, manoseo a esta chica menor de edad, y yo dije, bueno, no podemos hacer mucho al respecto, por lo menos, espero que ya se haya vuelto sobrio. Es decir, incluso cuando estás borracho, no puedes andar por ahí haciendo eso. Eso es simplemente, vamos, hombre. Historia 20, ella trajo 3 gatos y drama. Fue mi culpa por aceptar a alguien que quería tener 3 gatos. Sorprendentemente, ninguno de los problemas surgió de sus mascotas, a las que mantenía inmaculadamente limpias. De hecho, fue la limpieza en sí la que se salió de control. Los primeros meses transcurrieron pacíficamente, sin problemas. Luego comenzó a retrasarse con el alquiler. Esto no habría sido un problema terrible ya que soy tolerante con algunos días de retraso y mantengo un colchón de ahorro saludable para gastos inesperados, vacantes y pagos atrasados del alquiler. Fue cuando la sorprendí en medio de una de sus borracheras de limpieza que las cosas empezaron a desintegrarse. Había pasado a recoger algunos suministros de la casa para una pequeña reparación o para una inspección mensual. Ella no esperaba que apareciera en el edificio y llevaba una botella de spray y un trapo en sus manos. Aparentemente, esto venía sucediendo desde hacía algún tiempo. Otra inquilina me advirtió de un comportamiento excéntrico que había notado en su compañera de casa, pero no entró en detalles. Debería haber visto las señales de advertencia, pero lo ignoré. En ese momento, su limpieza y reorganización se volvieron más intensas hasta transformarse en hostilidad hacia la otra inquilina que no compartía su intenso enfoque. Insistió en que las 3 nos reuniéramos para elaborar un cronograma de cómo y cuándo la otra inquilina participaría en la limpieza de la casa. La limpiadora rechazó cualquier propuesta que no estableciera explícitamente una hora y un minuto junto con las tareas de limpieza específicas para su compañera de casa.
La otra inquilina encontró esto absurdo y solo aceptó una descripción general de las tareas de limpieza. Nuestras negociaciones no llegaron a un acuerdo sobre un horario aceptable y tuve que disculparme mientras la limpiadora me gritaba que no me fuera. Después de eso, intimidó a la otra inquilina y patrullaba la cocina cada vez que su compañera de piso pasaba por allí o preparaba café. ¿Era una obsesión o solo una fachada? Dejó de pagar el alquiler y este drama podría haber sido solo una distracción para ganar tiempo extra por compasión. Al final, tuve que desalojarla. Curiosamente, las dos se fueron al mismo tiempo y creo que ella podría haber avergonzado a su compañera de piso para que pagara la factura de su próximo apartamento. Al mirar atrás, me sorprende que no haya tenido más éxito en un trabajo en el que limpiara casas. No te convertirá en multimillonario, pero pagará las facturas y siempre se puede encontrar, especialmente en mi ciudad. Historia 21, la inquilina llama para que arreglen el inodoro. Agregué a mi lista de problemas a un vecino esquizofrénico que empuña una espada. Una inquilina me llamó porque necesitaba arreglar el inodoro. Fui a ver qué pasaba. Era una solución sencilla, solo tenía que ir corriendo a Home Depot. Entonces ella me dijo que había algo más. Era el vecino de enfrente, un hombre de unos 20 años. Al parecer, había dejado de tomar su medicación y había estado haciendo teatro, un auténtico rey del drama, toda la noche, gritando, chillando, entrando y saliendo de un lado a otro, dando portazos a la puerta de entrada. Esquizofrenia de primera, según mis diagnósticos no entrenados. A todas horas, durante 3 noches y 3 días, despotricando. Ella estaba muy preocupada y nerviosa. Sugerí llamar a la policía por las quejas por el ruido. Me fui a Home Depot y compré lo que necesitaba. Cuando volví, encontré al tipo fuera, citando a los extraterrestres y a la reina Isabel II invadiendo. No había problema. Entré, arreglé el inodoro y todo estaba listo. Les aseguré que parecía inofensivo. Elevaron su preocupación a la sensación de amenaza. Pregunté si había hecho alguna amenaza. Dijeron que no. Decidí investigar al tipo. Salí, lo miré a los ojos de manera amistosa, le sonreí, le hice un gesto con la mano y me dijo, «Hola, tú». Se puso a despotricar, dirigiéndose a mí, y dijo algunas cosas absurdas, sin apenas reconocerme, pero me dijo, «Hola, tú», mientras yo regresaba a la casa. Les aseguré que su estado mental era preocupante. Le prometí que encontraría una manera de comunicarme con el propietario y le aconsejé que llamara a la policía si pasaba de la medianoche. Me fui y allí estaba él en mi propiedad, despotricando como si estuviera en una obra de teatro. Esto asustó a las chicas, así que, harta y siendo texana, le pedí amablemente y luego le aconsejé amablemente que regresara a su propiedad. No lo reconoció, así que llamé a la policía por allanamiento. La policía aparece y él corre adentro. No hizo ninguna amenaza directa y la policía había dicho, bueno, no es ilegal comportarse como un loco dentro de tu propia casa. No se puede hacer nada. Ahora los otros vecinos están investigando qué está pasando con la policía. Hablé con ellos sobre la situación actual y los tranquilicé. Una señora iba a buscar líneas directas de salud mental. Hice las maletas porque tenía un día completo de trabajo, además de arreglar el inodoro fuera de horario y un drama loco. Las cosas se calmaron durante unos días, nunca conocí a su casero, no tuve contacto, no estaba segura de cómo comunicarme con él, ya que todo lo que sabía era que el casero vivía en California. Busqué en los registros públicos. Me alegro de que todo haya estado tranquilo y en calma, pero no hay resultados reales. Se acerca el viernes y es el SXSW Interactive Festival, y yo soy el director de tecnología de una startup de realidad virtual. Nuestros inversores están organizando un evento en la azotea. Tenemos algunos músicos famosos con representantes de sellos discográficos, invitados, nuestra empresa y, por supuesto, nuestros grandes inversores donantes. Soy un elemento clave para la operación tecnológica del evento,
un poco estresado por estar haciendo demostraciones de una tecnología nueva y delicada. Recibí una llamada de otro vecino que decía que el loco estaba despotricando, y un corredor pasó por allí y escuchó al loco gritar que iba a bajar el invernadero. El corredor se detiene y dice, perdón, el loco se ha enfadado y repite que van a bajar el invernadero. Esa era mi casa. Así que el corredor informa al vecino, que llamó para informarme. No es el mejor momento, amigo. Este era uno de mis eventos más importantes de la semana. Me escabullo al baño para llamar a la policía de nuevo. Afortunadamente, se acercaba el final del evento, así que empaqué la tecnología que requería mi atención, informé a los VIP de la fiesta de mi salida y la reservé para mi propiedad. Había 3 autos de policía allí y, básicamente, había vuelto a entrar corriendo, y no lo suficiente como para entrar. Hablé con todos, les di las noticias, mis planes para mis próximos pasos y los tranquilicé. La mujer que se ocupaba de la salud mental consiguió un número, pero no lo tenía consigo, dijo que volvería mañana. Una vez más, exhausta por el trabajo y por organizar un evento tecnológico. También dio la noticia de que el tipo vivía solo. Básicamente, su madre lo abandonó en esa casa porque tampoco estaba mentalmente en condiciones para cuidar de sí misma, y mucho menos de él. Supongo que la locura corre por la familia. El padre era un contratista rico que trabajaba en Oriente Medio, básicamente lo repudió, pero tenía la obligación de pagar su alquiler y sus facturas. Había un tipo que venía periódicamente para proporcionarle comida y asegurarse de que estaba bien. Genial. Entonces, el tipo loco no tenía responsabilidades y solo tenía una visita por semana. Al día siguiente, pasé por allí y vi al visitante. Me detuve para hablar con él y le informé del alboroto que estaba causando. El visitante dijo que tenía medicamentos, pero que no era su deber asegurarse de tomarlos a diario. Me mostró su tarjeta de presentación y se fue rápidamente. Me acerqué al vecino con el número de la línea directa de salud mental y le dije que ya era suficiente. Un brote más y los llamaremos. Después de charlar, volví caminando a mi camioneta. El tipo loco tiene una espada samurái 100% legítima y la blande mientras recita sus teatralidades. Se interpuso en el camino de mi camioneta. 911 así de rápido. Mientras estaba al teléfono, el tipo dijo acabé con él una y otra vez y corrió hacia la casa con su espada. Le expliqué la historia al operador del 911 y la espada. De 5 a 10 autos de policía aparecieron en un enfrentamiento. Me acerqué a uno y sacó de un maletero lo que parecía ser una escopeta. Pensando, genial, estamos en Texas y no tolerarán nada, está a punto de suceder. El tipo finalmente sale de la casa con su sombrero loco y es abordado. Gracias a Dios no hay armas involucradas. Los policías ven la espada en su sofá y entran. Lo arrestan, y diré que deben haber tenido algún entrenamiento de salud mental porque lo trataron con la mayor amabilidad y cuidado profesional. Mucho respeto a los policías. Las cosas se calman, calmo a los vecinos e inquilinos. Pasan los días. Aparece de nuevo, pero más cuerdo. En este punto, las chicas están tratando de romper el contrato para alejarse de él. Gracias, amigo. Pasa una semana y está comenzando de nuevo, pero poco después, el chico desaparece. La última vez que alguien lo vio fue con una mochila empaquetada, y planeaba entrar a un festival. No conozco ningún festival en el estado. Dejó todas sus pertenencias. Su padre tuvo el pago automático en funcionamiento durante muchos meses. No es mi problema. Finalmente, se mudaron nuevos vecinos. En algún lugar hay un niño esquizofrénico. No creo que sea un peligro para nadie. Creo que sus bromas, su blandir la espada y sus exclamaciones de acabar con él eran un grito de ayuda. Nunca amenazó a nadie. El derriba mi casa probablemente era su teatralidad shakespeariana. El pobre tipo en realidad no tiene familia y ya no es un niño bajo la responsabilidad de otra persona.
Necesitamos una mejor atención de salud mental social en Texas. Oye, tengo que admitir que, con Ope llamándolo loco durante toda la historia, no esperaba esa última línea. Te respeto, Ope. Ser capaz de separar sus acciones de las del tipo es increíblemente impresionante, especialmente cuando estaba causando un infierno activamente para ti específicamente. Historia 22, mi familia extensa no fueron propietarios. No estoy seguro de si salieron de eso con el tipo de basura con la que tienes que lidiar a veces. Una historia que escuché fue que mi tío estaba teniendo una conversación con alguien afuera de un apartamento que estaba alquilando a unos estudiantes. Mientras los dos hablaban, un sofá se estrelló contra la ventana delantera. No sé cuánto tiempo se quedaron allí después de eso. La mejor historia es que otro tío tuvo una familia de pesadilla que se quedó en un piso de su propiedad. Tuvo que echarlos porque no causaban más que problemas. Su hijo estaba haciendo exámenes, así que le preguntaron si podía quedarse hasta que terminaran, y mi tío dijo que sí. Finalmente, se fue, y mi tío fue a ver qué daños había sufrido el piso. Lo encontró inmaculado. Todo estaba limpio y ordenado, pero algo parecía estar mal. Fue de habitación en habitación, pero no pudo encontrar ni una sola mancha. Satisfecho con el estado en que había quedado el piso, salió de una habitación y fue a cerrar la puerta. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que estaba mal. No había puertas en ninguna parte. Habían robado todas las puertas interiores. Historia 23, trabajo en administración de propiedades. Solía trabajar en un edificio alto en el centro de San Diego. Tenía un residente que se quejaba constantemente de cosas que estaban fuera de nuestro control y luego pedía un crédito de alquiler por las molestias. Estas quejas incluían que había demasiadas personas sin hogar en la zona, el olor del restaurante de enfrente, que estaba harto de que el perro de al lado ladrara cuando los dueños llegan a casa solo por un par de minutos, etc. Mi favorita, en la que me enojé con él, fue cuando estaba estacionado frente a nuestro edificio, una zona de carga designada, y recibió una multa. Esta es una calle pública, así que el único personal que puede dar multas en la zona son los inspectores de parquímetros de la ciudad. Viene a ladrarme por esta multa y me pide un reembolso y un crédito adicional agregado a su cuenta debido al estrés emocional. Le expliqué que era la ciudad, que no tenemos nada que ver con eso y que su solicitud es absurda. La gente pide cualquier tipo de reembolso por las cosas más estúpidas. Historia 24, le alquilé una de mis casas a una chica con la que trabajaba, madre de 2 hijos, casada, le iba bien en el trabajo, pero no le di mucha importancia. Era la primera y última vez que alquilaba. No conocía bien las leyes de mi estado. Fui muy amable y tolerante si el alquiler se retrasaba unos días, pero ella nunca pagó el depósito. Como yo también era estudiante y estaba ocupada con la escuela y necesitaba a alguien en esa segunda casa para no tener que pagar, me tomó el pelo. Conocía todas las leyes y tuve que ir a la corte 2 veces. Tuve suerte porque, nos comunicamos por mensajes de texto y guardé todos los mensajes, dándole una copia al juez, y b, su jefe no le dio el día libre para ir a la corte, por lo que su esposo, que parecía que también estaba de acuerdo, se quedó tratando de defenderlos por no pagar. Ella trató de decir que yo dije tonterías cuando no lo hice, pero esos mensajes me salvaron el trasero y, afortunadamente, los echaron con muy pocos daños a la casa. Historia 25, mi familia ha alquilado viviendas durante toda mi vida. Sin duda, los peores inquilinos han sido mi familia y mis amigos. La peor de mi madre fue la hija de su novio de muchos años. Su apartamento se incendió y mi madre le dejó alquilar una casa rodante vieja. Poco después de mudarse, casi quemó esa casa también. Terminó desalojando a mi madre por falta de pago. Esa misma casa fue alquilada después por mi hermana mayor, y se olvidó de avisarnos de las reparaciones necesarias. Tuvimos que reemplazar el contrapiso de alfombra en todo el lugar. Los últimos inquilinos del apartamento más lindo de mi madre arruinaron el laminado nuevo con derrames,
rompieron un lavabo de pedestal por la mitad y dejaron prácticamente todos los electrodomésticos sin funcionar. Incluso cambiaron las cerraduras sin decirnos nada. Pasé la aspiradora en 3 habitaciones durante 10 horas y la suciedad seguía saliendo. No creo que hayan aspirado nunca. Historia 26, tengo una historia de desalojo. Encontré a otro veterano de la Marina en Craigslist que buscaba alquilar una habitación en mi casa. Cuando trato con Craigslist, siempre me reúno con la persona varias veces antes de que se mude para poder conocerla. Era muy tranquilo y su perro estaba calmado. Le di luz verde. Bueno, resultó que su perro tenía una ansiedad severa por separación y ladraba y arañaba constantemente hasta que Breidan regresó. Excepto que Breidan es camarero y estaría fuera de la casa durante más de 12 horas. Una vez fueron 2 días completos, y dejaba al perro en la casa cagando y orinando por todas partes. Me harté y trasladé al perro al garaje para poder dormir. Ahora, tengo un trabajo de niño grande. Me despierto a las 4:45 de la mañana para ir a trabajar, lo que significa que espero que las horas de silencio comiencen a las 10 p.m. Mientras que Breidan regresaba a casa de su trabajo de camarero a las 2 a.m. martillaba borracho con varios amigos, escuchaba música a todo volumen y discutía sobre política. En más de una ocasión, tuve que recoger botellas de vidrio rotas de mi césped cuando su novia se enojó. El último evento fue cuando organizó una fiesta un lunes por la noche en la que dejó la puerta de mi casa abierta por donde escaparon mis 2 gatos. Además, me saquearon la billetera y se puso cachondo con mi otomana. Arruiné la fiesta con una escopeta descargada. Le compensé el alquiler si se mudaba y no me hizo ir a la corte para que redactaran los papeles de desalojo. Por cierto, la nuez nunca se hila a la luz. OP, tengo que estar en desacuerdo contigo en esa última afirmación. Claramente tenía que salir a la luz en algún momento. Historia 27, esta es una historia de compañeros de habitación, pero yo tenía un compañero de habitación importante. Mi otro compañero de habitación y yo la confrontamos porque estaba vomitando en el baño compartido y dejando cosas flotando. Nos dijo que no era asunto nuestro, pero que se aseguraría de que el baño no estuviera asqueroso. Unas semanas después, algo apestoso salía de su habitación. Cuando ella estaba fuera de la ciudad, entramos y encontramos 2 bolsas, ya sabes, esos grandes contenedores en los que guardas la ropa de invierno o los adornos navideños y los dejas en el ático, llenas de vómito. Una de ellas estaba cerrada con cinta adhesiva. Nuestro casero tuvo que venir a retirarlas. Recuerdo que fue en Halloween porque no paraba de decir, es Halloween y voy a cavar un hoyo en algún lugar para enterrar esto. Esa debe ser la peor historia de algún casero. Historia 28. Mi padre alquila una propiedad comercial en nuestra ciudad natal, un país del tercer mundo a principios de los años 2000. Un chino le alquiló una propiedad estilo supermercado. Mi padre iba a cobrar el alquiler de vez en cuando y al principio no notó nada demasiado extraño, excepto muchos clientes. Desde su perspectiva, genial. Pero luego notó algunas estructuras en la parte trasera del edificio, y estas estructuras comienzan a moverse hacia el frente. Al inspeccionarlo, se da cuenta de que el inquilino había dividido verticalmente el supermercado en 2 pisos utilizando paneles de zinc. Estaba claro que algo raro estaba pasando. Le pidió que se fuera y, cuando no lo hizo, amenazó con llamar a la policía. Cuando regresó con la policía, ya se habían ido. Subió al segundo piso improvisado y encontró docenas de colchones de toallas, ropa, incluso de niños, etc. La policía supuso que el propietario estaba traficando con chinos y que allí vivían. También había 2 ollas grandes con caldo que, al vaciarlas, revelaron 2 cadáveres de perros. Historia 29, empecé mi carrera como arrendador bastante joven. Firmé un contrato de arrendamiento general para una casa y alquilé las habitaciones individualmente. Con el tiempo, desarrollé un proceso y una forma de tratar con la gente que limitaba en gran medida la cantidad de malos inquilinos, pero al principio,
mi primer inquilino en una de las habitaciones aparentemente estaba en la ciudad por un proyecto de construcción. Dijo que solo necesitaba que llenara un formulario y su empresa enviaría los cheques de alquiler. Ya había una habitación libre, así que tuve que mudarme de inmediato sin pagar un depósito primero, solo confiando en lo que él decía. El primer día, estaba limpiando un estante en la cocina y se rompió cuando lo dejé caer. Él estaba en medio de la mudanza de sus cosas y me dijo: «Oye, mi empresa es una empresa de corte de vidrio. Déjame tomar las medidas y haré que lo corten». Le dije: «Claro, ¿cuánto cuesta?». Así que ahora tengo a alguien en mi casa que todavía no me ha dado dinero y le voy a dar 40. Pasa un mes y todavía no he cobrado el alquiler y este asunto de la estantería de cristal nunca se ha producido. Spoiler, nunca he recibido dinero. Así que no es tan malo. Pasan cosas y yo me he equivocado, claramente. Pero entonces las cosas de mi otro inquilino empiezan a desaparecer. Al final vienen a mí para preguntarme qué diablos pasa. Creo que probablemente las han extraviado y lo pospongo. Al final, hablo con el tipo y no me dice nada, etc. Realmente no sé qué hacer en este punto, así que no hago nada y espero que el problema desaparezca. Afortunadamente, uno de los inquilinos tomó la iniciativa y llamó a la policía. El tipo tenía una orden de arresto o algo así, así que no tuvieron ningún problema en venir y desalojarlo sin las normas habituales de la Junta de Propietarios e Inquilinos. Después de que se fue, los tres entramos en su habitación mientras sus cosas todavía estaban allí para ver si podíamos recuperar algún objeto robado. En él, encontramos un montón de drogas, incluyendo medicamentos recetados obtenidos con todos los documentos de identidad robados que había escondido en una caja, incluidos los de mis otros inquilinos. Un montón de piezas de hardware para puertas y ventanas y herramientas claramente utilizadas para allanamiento, robo, llaves del Lexus de mi inquilino. Básicamente, había demolido las paredes de su habitación e instalado todo tipo de estanterías de alambre de mala calidad en todas partes para almacenar toda su basura. Tenía esas pegatinas súper molestas, etc. en todas partes. También sabía cuál era el resultado con seguridad. Su computadora portátil estaba encendida cuando entramos y estaba escuchando el escáner de la policía para atender las llamadas. Así que, en general, un mentiroso patológico que robó un montón de basura, destrozó el lugar y nunca pagó el alquiler. Aunque, en realidad, eso ni siquiera es tan malo. Perdí 2 meses de alquiler. Quiero decir, fui un idiota, obviamente, y tuve que poner masilla en las paredes y pintar la habitación. Siento que no es tan malo. Lecciones que he aprendido de esta y otras experiencias que mantienen las cosas en orden ahora: nunca cedas un contrato de alquiler sin un depósito, por supuesto. Si alguien tiene muchas excusas, déjalo pasar. Encuentra a otra persona. Si alguien comienza a venderse a sí mismo en exceso, casi siempre es algo malo. Esas son las personas que nunca hacen nada de lo que dicen que harán. Un poco como ese amigo o familiar que siempre habla de comenzar un negocio o lo que sea, pero solo se sienta a jugar WW. Es mejor tener tu unidad vacía durante un mes que alquilar a alguien en quien no tienes mucha confianza. Y anuncia la unidad por precios superiores al mercado y simplemente haz más visitas. Conseguirás a las personas que tienen suficiente dinero para comprar cosas de lujo. Las personas con dinero casi siempre son mejores inquilinos por una variedad de razones. Historia 30. Mi esposa y yo ayudamos a administrar las propiedades de alquiler de mi suegro. Una vez, una inquilina dejó que su hermana se mudara a su casa para una visita de fin de semana. Ese lunes, la inquilina se mudó de nuevo con su exmarido, y la hermana se quedó. Después de un mes de pagos normales, la inquilina se atrasó en un pago, así que le envié un mensaje y me dijo: «Ya no vivo aquí. Mi hermana tiene una llave y no se quiere ir. Lo siento. En el lugar donde vivo, no se puede echar a los ocupas de una casa. Debe pasar por un juez». Después de 3 periodos de facturación de impago, el propietario debe pagar los costos judiciales,
y los ocupas todavía tienen un mínimo de un periodo de facturación para sacar sus artículos de la casa. Afortunadamente, tenemos un ciclo de facturación de una semana, por lo que pudimos sacarlos bastante rápido. Historia 31, el primer día que me mudé a mi apartamento el año pasado, mi propietario me habló del peor niño que jamás haya vivido allí. Nos dijo que había un chico que subarrendaba un apartamento durante el verano para su hermana, que es bastante tímida. No hubo problemas. La hermana era normal y él vino con buenas recomendaciones. Sin embargo, la primera noche que estuvo allí, organizó una fiesta de lo más. Música alta, demasiada gente. No terminó hasta que tuvieron que llamar a la policía por infracciones por ruido. A la mañana siguiente, mi casero se acercó y le dijo que las reuniones estaban bien, pero que las fiestas de esa escala no estaban permitidas. Estaba en el contrato de alquiler que firmó, pero estaba dispuesto a darle al chico otra oportunidad. Mala decisión. Otra fiesta violenta, esta vez con daños a la propiedad. El casero se presentó furioso y le dijo que se fuera del apartamento al mediodía del día siguiente. El chico se enfadó y decidió organizar una fiesta de desahucio. Metieron a unos 5 de sus amigos para destrozar el lugar y romper todo lo que pudieron encontrar. Hicieron agujeros en las paredes, rompieron luces y destrozaron las ventanas. Todo se detuvo de golpe cuando el chico decidió dar un cabezazo a un agujero en la pared y golpeó una viga de metal de apoyo, rompiéndose el cuello. El chico fue acusado de absolutamente todo. A las chicas que vivían allí anteriormente se les dijo educadamente que no volvieran al año siguiente, y el chico perdió su primer año de universidad y becas por valor de $10.000 porque no podía salir del hospital ni moverse por sí solo. Mi casero me dijo que, mientras no hiciera nada tan estúpido, probablemente nos llevaríamos bien. Comentario: mira, tío, juegas a juegos estúpidos, ganas premios estúpidos. ¿Por qué darías un cabezazo a una pared? Alguna vez vamos, no sé ni qué decir. Además, hacer una fiesta específicamente para destruirlo todo porque te van a echar por ser un inquilino basura, suena como el comportamiento más arrogante que he oído nunca. Historia 32, tuvimos un inquilino que vivió en una habitación compartida durante unos meses. Su compañero de piso se quejaba de los olores y los problemas de limpieza. Cuando lo comprobamos, todo parecía más o menos normal. Muy desordenado, pero nada extraordinario. Después de que el tipo no pagara el alquiler otra vez, lo desalojamos. Un día antes de la fecha del desalojo, me senté con él y acordamos que podía dejar algunos muebles pesados en la habitación para que los recogieran unas semanas más tarde, pero que había que limpiar la habitación y que él tenía que entregar las llaves. Estuvo de acuerdo en que podría entrar a la mañana siguiente. Bueno, al día siguiente, no devolvió las llaves por la mañana y la puerta de su habitación estaba cerrada con llave. Le envié un mensaje de texto y dijo que se había olvidado de devolver las llaves y se las había llevado. Le pregunté explícitamente si la habitación estaba despejada excepto los muebles y me respondió, sí. Fui a buscar la llave de repuesto y abrí la puerta y, para mi incredulidad, la habitación no estaba despejada. Al principio, solo vi unas 8 bolsas de plástico de la compra en el suelo, un montón de basura, incluidas bolsas de basura tiradas por todas partes con basura real en ellas, platos sucios por todas partes, especialmente en la mesa, un montón de objetos personales todavía tirados por ahí. Al principio, parecía que su habitación estaba tan desordenada que simplemente no podía terminar de limpiarla y tuvo que irse después de empezar, ya que se suponía que la habitación se alquilaría a otra persona unas semanas más tarde. Afortunadamente, ya esperaba algunos problemas y pospuse esto. Tuve que empezar a limpiarlo. Entonces salió a la luz el verdadero horror. Las bolsas de plástico estaban llenas de botellas de plástico, y en ellas, ¿lo adivinaste?, había orina. Había alrededor de 30 o 40 de ellas, cada una conteniendo alrededor de 1 o 1,5 litros de orina. Los platos también eran horribles. Habían estado ahí durante varias semanas, al menos,
por lo que pude ver por el olor y las larvas en ellos. Los platos menos problemáticos solo tenían moho u hongos. Al abrir el armario, estaba claro que había guardado ropa mojada en él. Todo se estaba desmoronando y las tablas de madera maciza se estaban doblando por su propio peso. La pared detrás del armario estaba llena de moho, por suerte solo en la superficie del papel pintado. De lo contrario, esto podría haber sido muy caro. Debajo de la mesa había algo de comida derramada sobre la alfombra, que también estaba mohosa. Lo mismo debajo de la cama, en la que aparentemente había 2 colchones tamaño king. El hedor era realmente extraño, una mezcla de toda la suciedad de la habitación y algunas velas perfumadas o spray ambiental o algo así. Me llevó a mí y a otras 2 personas unas 3 o 4 horas limpiar superficialmente la habitación. Se necesitaron otros días de unas horas de trabajo cada uno para renovar y limpiar toda la habitación, eliminación de moho, papel pintado, limpieza de alfombras, puertas y ventanas. Nunca vimos nada del alquiler que aún debíamos, y el tipo incluso tuvo la audacia de amenazarnos con demandarnos. También descubrimos que aparentemente tenía una deuda muy alta en todas partes, por lo que demandarnos a nosotros mismos no nos traería dinero de vuelta. Después de esto, nos volvimos muy cuidadosos con nuestros inquilinos. Historia 33, mis padres. En primer lugar, nos desalojaron de todas las casas en las que vivimos cuando éramos niños. No lo entendía, probablemente se debió a una combinación de falta de pago del alquiler, acumulación de basura, quejas de los vecinos porque nadie limpiaba nunca los excrementos de los perros, quejas por el ruido, drogas, etc. Cuando tenía 12 años, mis abuelos nos dejaron mudarnos a su casa de alquiler. Cuando tenía 21, nos desalojaron. No me malinterpreten, fue lo mejor que me pasó en la vida. Crecí de inmediato y nunca miré atrás. Mis padres dejaron de pagar el alquiler poco después de que nos mudáramos. Mi abuela lo dejó pasar porque me estaba cuidando. No tenía ni idea de esto hasta que fui mucho mayor. Cuando cumplí 18 años, mi madre dijo que tenía que empezar a pagar mi parte del alquiler, $200. No sabía que se lo estaba quedando hasta que empecé a pagarle directamente a mi abuela. Cuando finalmente nos mudamos, empaqué todas mis cosas en un camión de mudanzas y me fui a un apartamento. Mis padres no lo hicieron. Dejaron el 90% de todo lo que tenían en la casa. Pero no la dejaron ordenada. Fue como si hubieran hecho un berrinche y hubieran esparcido casi todo lo que tenían por la casa. Daños por el agua, daños en las paredes, basura por todas partes. Les dije a mis abuelos que ayudaría a limpiar con un par de amigos que se habían quedado conmigo en esa casa durante varios periodos. Mis abuelos alquilaron un contenedor gigante, un contenedor de basura, para poner todo allí. No un contenedor de basura normal, sino como un contenedor de envío modificado. En el transcurso de 3 días, mis amigos y yo lo llenamos aproximadamente 2-3. Mis padres son fumadores. Cuando comenzamos a quitar cosas de las paredes, pudimos ver el ridículo cambio de color de las paredes manchadas de humo a los lugares donde habían colgado cuadros. En la habitación de mis padres, había un corazón de madera que mi madre usaba como perchero para joyas. Tenía varios clavos para colgar. Estaba clavado a la pared con 207 clavos. Los contamos. Tenía tal vez 1 pie de diámetro. La mayor parte de los paneles de yeso estaban destruidos. Lo que no estaba, había que pintarlo. Mis abuelos dijeron que gastaron más de $10.000 en 1999 en reparaciones para su propio hijo. Hasta ahora, no poseen nada de su pasado. En un momento dado, tenían una unidad de almacenamiento que contenía el resto de sus pertenencias. No hicieron los pagos y todo desapareció, incluidas las fotografías de mi infancia y mi ridícula colección de adornos navideños de mi abuela. Debo añadir que un equipo de demolición vino y llenó el resto del contenedor de basura los días 4 y 5. OP, no te lo tomes a mal, pero al haber crecido con padres así, es un milagro que haya salido bien.
No puedo imaginar a tus padres guardándose dinero que, según ellos, se utiliza para el alquiler. ¡Qué comportamiento tan extraño y asqueroso! Espero que te vaya bien y que te hayas distanciado de ellos tanto como te ha sido humanamente posible. De todos modos, esa es la última historia de hoy. Me gustaría agradecerles a todos por verla y, por ahora, espero que tengan un día o una noche maravillosos donde quiera que estén. Los veo en la próxima.